Bien, muy buenas noches, mis estimadas amigas y amigos. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del curso de Sociología correspondiente al cuarto semestre de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Quisiera pedirles o comentarles, más bien dicho, que esta transmisión se está pues, llevando a cabo por esta plataforma de Zoom, pero igualmente se está transmitiendo por vía Facebook. En el caso de esta grabación, que corresponde al día viernes 22 de octubre del año 2021, comentarles que la presente clase es para la sección E y para la sección H. Entonces, por favor, dado que vamos en simultáneo con los contenidos, por favor tomar nota que esta clase es para la sección E y para la sección H del día de hoy, viernes 22 de octubre del año 2021. Bueno, compañeras y compañeros, quiero pedirles por favor que nos ubiquemos en el programa de estudios. Por favor, estamos concentrados ahora en lo que es el programa de estudios. Quiero pedirles por favor que se vayan a el módulo número 6 del programa. Estamos en el módulo número 6 del programa en referencia a lo que son los precursores y fundadores de la sociología del derecho, y para el efecto se están estableciendo un análisis en relación a diferentes unidades, o en este caso, un análisis específico en relación a diferentes ramas del derecho o escuelas del derecho. El día de ayer hablábamos acerca de algunas escuelas del derecho, fundamentalmente definíamos de manera conceptual y caracterizábamos lo referente a lo que es el positivismo y el justnaturalismo o el derecho natural. Hicimos un especial énfasis tanto en el derecho natural como en el justpositivismo o el derecho positivo, porque entendimos cómo la sociología en esa relación necesaria e intrínseca que se guarda con el derecho, pues ha ido de acuerdo a las diferentes etapas de la historia, se ha ido concentrando y se ha ido desarrollando. El día de hoy nos vamos a concentrar en el análisis siempre, por favor, ahí en el módulo número 6, la sexta unidad del programa. El día de hoy quiero que nos centremos en el análisis de lo que se conoce como el evolucionismo jurídico. El tema de hoy entonces es el evolucionismo jurídico. Por favor, pongamos mucha atención porque es un concepto que va más allá de la teoría, refleja un momento histórico, pero de hecho vamos a hacer un análisis a la luz de la Constitución que nos va a ilustrar cómo es que funciona esta situación. Bueno, para el efecto, dentro de la parte de antecedentes, quisiera comentarles que tenemos algunas definiciones que son claves, que son importantes, y para ello debemos concentrarnos básicamente en lo relacionado a las diferentes épocas en que se divide la historia. La historia, en términos generales, para su estudio, se divide tanto en la historia antigua o la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, que es la que vivimos hoy en día. En la edad antigua, ¿verdad? En las culturas antiguas, se tenía un bagaje de creencias en donde el derecho guardaba una relación muy directa con las deidades o con los dioses. Esta relación del derecho con las deidades, naturalmente, generó lo que hoy conocemos en la doctrina como el derecho natural. El día de ayer hacíamos referencia a cómo en materia penal puede existir algunos ejemplos todavía vigentes tanto en la doctrina penal como incluso en nuestra legislación constitucional, ordinaria y reglamentaria a nivel penal, referente a lo que se conoce como la pena natural, ¿verdad? Y hoy particularmente quisiera yo hacer referencia a dos épocas de la historia que son fundamentales para poder entender la escuela del evolucionismo jurídico.
Primero vamos a partir el análisis histórico de lo que fue la Edad Media. Quisiera que recordaran ustedes que en la Edad Media fue una época, la Edad Media fue una etapa de la historia que también algunos autores denominan como la época del oscurantismo. ¿Por qué? Porque fue una etapa llena de dogmas y una etapa en donde el pensamiento crítico no se permitía y además en donde la ciencia era perseguida. Los científicos eran perseguidos y acusados de brujería. Y todos estos aspectos, naturalmente, amparados bajo el cobijo de la legislación y del derecho, porque hubo una amalgama directa entre lo que era derecho y lo que era religión. Tanto que los papas que dirigen una iglesia y que desde esa época dirigían la iglesia romana, católica, apostólica y romana, también a su vez formaban consejos apostólicos en donde se dirigían naciones, se dirigían estados. Esa mezcla de religión, que toda religión guarda propiamente un énfasis dogmático, con el Estado, ¿verdad? Con lo que es la administración pública, generó no solo altos índices de corrupción, naturalmente, sino además una cultura, una sociedad en donde todo era aceptado porque era producto, entre comillas, de los designios divinos, de los designios del poder superior o de las deidades, o en este caso, del Dios cristiano. Entonces, la época de la Edad Media se caracterizó además en la etapa en cuanto a lo que tiene que ver con las guerras, por ser una época muy sangrienta, muy bárbara, en donde las famosas cruzadas de personas en donde generaban batallas sangrientas para defender sus ideas y para defender los imperios y las doctrinas. Todo esto sumado, naturalmente, es lo que se conoce como la época oscura, ¿verdad? O la Edad Media. La Edad Media o la época oscura finalizó con la llegada de la Edad Moderna y básicamente hay un hito histórico que le pone un punto final a la Edad Media y es la toma de la Bastilla, la prisión, en Francia y lo que se conoció posteriormente como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, naturalmente, generó una serie de cambios estructurales, no solo en la sociedad francesa y europea, sino además en la legislación y consecuentemente en la doctrina, en la jurisprudencia y en términos muy generales en todo el derecho occidental. Esta acción o estos cambios que se vivieron dieron una transformación y básicamente esta transformación se basaba en el análisis coyuntural básico en relación a la diferencia entre la nueva época y la Edad Media. La época que se avecinaba después de la Revolución Francesa era una época de florecimiento. De hecho, a otros autores denominan a esta época como el iluminismo. Fue una época en donde se quitaron los dogmas, se separaron los poderes, se sacó a la iglesia de esa relación con el Estado y se crearon lo que hoy se conoce como los estados laicos. Nuestro país, Guatemala, es un estado laico. La palabra laico quiere decir que es no religioso, es decir, un estado que no puede ser dirigido de manera religiosa. La mejor prueba de esto es que nuestra constitución, hablando propiamente de Guatemala, prohíbe, por ejemplo, que para poder postularse a la presidencia de la República, algunas personas que hayan profesado, que hayan sido ministros de culto de cualquier religión, de cualquier creencia, no puedan participar. Esto naturalmente protegiendo el Estado laico, que es una de las principales herencias de esta época del iluminismo. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque el evolucionismo, la teoría del evolucionismo desde el punto de vista sociológico, representa una serie de cambios por medio de los cuales la sociedad ha estado sujeta y ha estado constantemente en cambio, no solamente social, sino también traducido esto a aspectos de carácter jurídico. Por ejemplo, vamos para el efecto a utilizar el día de hoy nuestra Constitución Política de la República de Guatemala para poder hacer algunas anotaciones en referencia a algunos artículos que explican mucho esta situación. Vamos a continuar con el análisis histórico y luego lo incorporamos ya al análisis legal. Bueno, les decía,
La época entonces del iluminismo llegó para relevar la época de la Edad Media, del oscurantismo, y esta época del iluminismo se caracterizó por basar todas sus ideas en algo que se llama método científico. Yo sé que ustedes ya han oído hablar del método científico, incluso antes de entrar a la universidad, pero particularmente el año pasado que llevaron un curso especialmente sobre el método científico, ustedes recordarán que el método científico es básicamente ese proceso de observación y de comprobación de hipótesis, de planteamiento de hipótesis y de comprobación de hipótesis que lleva al conocimiento meramente científico. El iluminismo planteó que todo cuanto debía ser analizado debía ser visto a trasluz del método científico. Lo que no fuera comprobable a trasluz del método científico era un dogma, por lo tanto era religioso y por lo tanto era falso. Este planteamiento del método científico se convirtió precisamente en el principal dogma de la, por muy paradójico que pueda ser, el método científico se convirtió en el paradigma y en el dogma particularmente de la ciencia. La ciencia entonces dijo única y exclusivamente vale lo que se pueda demostrar a través del método científico. Y entonces surge el estudio, las diferentes disciplinas, se desarrollan las artes, se desarrollan las ciencias naturales, las ciencias aplicadas y naturalmente las ciencias sociales. El derecho y la sociología como ciencias sociales avanzaron en un proceso paralelo con las diferentes disciplinas, en donde en una amalgama o en un proceso simultáneo de combinación de experiencias, de doctrina y de legislación, se fueron confundiendo y fueron generando procesos conjuntos y simultáneos. El derecho entonces se planteó desde el punto de vista histórico y a partir de la época del iluminismo, entonces el método científico se convirtió en la principal herramienta, el principal dogma del iluminismo y de la época que estaba relevando a la Edad Media. Con todos estos antecedentes históricos surge en el mundo de las ciencias naturales, ojo, vean el ejemplo, voy a poner un ejemplo de las ciencias naturales y luego lo vamos a llevar a las ciencias sociales y nos vamos a dar cuenta cómo la ciencia como tal es una misma y que existen principios de carácter general que están presentes en la naturaleza, que están presentes en las leyes del universo, en las ciencias aplicadas, en las ciencias naturales, que rigen incluso los procesos jurídicos, no solo en este país, sino lo que conocemos en la doctrina como los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho trascienden cualquier tipo de legislación. Los principios generales del derecho están vigentes en la mayoría de legislaciones, y esto es porque son producto del evolucionar social. Vamos nuevamente al análisis histórico. En las ciencias naturales surge una teoría en relación al origen del ser humano y en relación al origen de la vida. Por un lado, el dogma religioso durante siglos había explicado el origen del hombre y había explicado el origen de la vida a partir del dogma de la creación de Dios, de los 7 días para generar, de los 6 días para generar creación y del séptimo día del descanso. Todo esto fue llevado al análisis del método científico y bajo el análisis del método científico, al no poder ser comprobado, el científico lo declaró falso, histórico, lo declaró como de carácter, digamos, filosófico, lo encuadró dentro de un aspecto cultural, pero no le dio valor histórico y no le dio valor científico. Entonces, el método científico y el iluminismo empezó a buscar una respuesta, porque si no querían la respuesta de la Edad Media, que era la teoría creacionista, empezaron a buscar una teoría que desde el punto de vista humanista pudiera explicar el origen del hombre, y entonces surge el autor Charles Darwin con su teoría del evolucionismo o de la evolución. La teoría de la evolución en ciencias naturales explica, ustedes ya la han escuchado seguramente, explica cómo unas especies con el tiempo, con las condiciones, pueden ir evolucionando en otras, ¿verdad? De hecho, la teoría de la evolución explica cómo después de una serie de choques y de fuertes
y constantes tormentas y complicaciones, un ser vivo puede ir evolucionando en otro ser más desarrollado. Y además explica esta teoría de Charles Darwin que solamente el más fuerte sobrevive y se impone. Esta es una teoría planteada desde el punto de vista meramente científico en el punto de vista de las ciencias naturales. Teoría que hasta la fecha tiene pendiente el famoso eslabón perdido, porque explica esta teoría cómo las especies fueron evolucionando hasta llegar al ser humano, pero hay un eslabón perdido entre lo que es el ser humano hoy y la última versión de ser humano según la teoría de Charles Darwin. Ahora, esta teoría surgió desde el punto de vista meramente científico y desde el punto de vista de las ciencias naturales. Cuando traspolamos este análisis a las ciencias sociales, déjenme decirles que también existieron autores que llevaron el evolucionismo al plano social. Y entonces empezaron a explicar cómo las sociedades van cambiando de acuerdo a este proceso y que el evolucionar social puede o no ir creando seres más perfectos. Es decir, así como la presión natural y la necesidad de sobrevivencia fue creando seres humanos más resistentes a los embates y a los problemas físicos, es decir, especies más desarrolladas, los teóricos del evolucionismo social creen que las sociedades, mientras más sean golpeadas, desarrollan mejores anticuerpos de carácter social para crear seres humanos más desarrollados socialmente hablando y sociedades más robustecidas desde el punto de vista antropológico. Naturalmente, esta teoría requiere, como toda teoría, un planteamiento de una hipótesis y lo más importante, el corroborar si existe o no tras la verificación del método científico. Para el efecto, entonces, es interesante hacer este análisis del evolucionismo social desde el punto de vista muy particular de la sociedad guatemalteca. Así que quiero, por favor, que se vayan a su Constitución Política de la República de Guatemala y nos ubiquemos en el artículo número 151. Artículo número 151 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y si me interesa, por favor, que podamos llevar la lectura en relación al mismo. Le pediría en todo caso, Mar, por favor, que nos ubiquemos en el artículo 151 y leamos dicho artículo. Los demás, por favor, en nuestra casa llevemos la lectura. Artículo número 151 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien. Artículo 151. Relaciones con estados afines. El Estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. Gracias, Omar. Este artículo 151 nos habla de una sociedad. Ahora estamos hablando de la sociedad guatemalteca. Cuando hablamos de Estado, ustedes recordarán, ustedes ya vieron un curso de teoría del Estado, cuando hablamos de Estado no precisamente hablamos de gobierno, que son conceptos diferentes. El gobierno es propiamente el aparato burócrata que fue creado por el Estado para defender los intereses de la población. El Estado como tal está basado en lo que somos todos, no solo el gobierno, el Estado lo somos nosotros como ciudadanos, los estudiantes, los profesores, los profesionales, no solo el gobierno, el Estado lo somos todos. De hecho, existen elementos para la consideración científica del Estado. Inicialmente debe haber un territorio, debe haber una población, debe haber una identidad, un poder asentado en relación al mismo, y todo eso naturalmente es el Estado. Ahora, el Estado, pues, el Estado como tal, representa sin lugar a dudas, el Estado representa la ficción jurídica más grande que se ha creado para poder defender los intereses de las mayorías. El Estado, entonces, en este caso, en el artículo 151, habla acerca de cómo el Estado va a mantener las relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con otros estados. Aquí estamos hablando ya de un nivel de diplomacia y de relacionamiento entre estados fundamental
para poder desarrollar sus habilidades. Esto es a lo que aspira todo Estado, no solamente a defender sus intereses, a darle una calidad de vida a sus ciudadanos, sino además a mantener buenas relaciones con los demás estados. Pero ¿de dónde proviene el poder y de dónde proviene el Estado? ¿Y por qué el evolucionismo social es importante ubicarlo en nuestra Constitución? Ubiquémonos, por favor, en el artículo número 152 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Omar, por favor, leamos el artículo 152. Artículo 152. Poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Perfecto, man, muchas gracias. Miren, este artículo 152 constitucional es fundamental para poder entender cómo el evolucionismo social, cómo el evolucionismo está presente, la teoría del evolucionismo está presente en nuestra Constitución. El artículo 152, haciendo referencia al poder público, refiere que el poder proviene, dice, no es que lo tenga, ojo, el verbo que usa la palabra, el verbo que usa la Constitución. Dice, el poder proviene. El verbo proveer es de dónde está su origen, proviene, de dónde es que proviene. Es el origen, el poder en su origen está en el pueblo, pero no es que al pueblo le corresponde ejercerlo, que ahí es donde hay una gran diferencia de interpretación. Por eso es que vemos por qué una marcha que se sale fuera de control y genera daños y perjuicios para terceros debe ser perseguida y castigada por el Estado. Naturalmente, porque el verbo al cual hace referencia el artículo 152 constitucional dice el poder proviene del pueblo. No dice que al pueblo le corresponde ejercerlo, dice el poder proviene del pueblo. Es decir, el poder es del pueblo, en su origen es del pueblo, pero dice su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Es decir, el ejercicio como tal debe estar sujeto a un Estado de Derecho. Por eso es que no importa de quién sea el derecho o de quién sea el poder, siempre el poder debe estar limitado. Y es una de las características de nuestro Estado, por lo cual el evolucionismo social siempre ha estado presente en nuestras constituciones. El artículo 152 es el artículo por excelencia para identificar al evolucionismo social en nuestra legislación a nivel constitucional. Ojo con eso. Vayamos por favor a la lectura del artículo 153. Yo voy a leerlo. Ustedes, por favor, ya en la lectura en su casa. Artículo 153, imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. Esto es importante de entender porque es precisamente el imperio de la ley el que debe imponerse para poder entender cómo es que funciona el mismo. El Estado genera un poder de carácter coercitivo. El Estado, aun y cuando el proceso es democrático para elección de las autoridades una vez electas deben ejercer un poder coercitivo. Ojo con esto. La naturaleza del Estado es ejercer un poder coercitivo. Por muy fuerte y muy duro que suene, eso es lo que establece nuestra Constitución, lo que establece la legislación. Nuestros estados, naturalmente, son muy proclives a generar consensos, acuerdos, diálogos y democracia. De hecho, estamos en una república democrática y propiciamos el diálogo a través de los procesos democráticos. Pero naturalmente es este proceso de imposición el que hace que el Estado tenga la seriedad que necesita. Por ejemplo, ¿en qué momentos el Estado ejerce un poder coercitivo? Número 1, Superintendencia de Administración Tributaria. Si usted tiene un negocio, usted es una persona individual que factura y usted por alguna razón no cumple con las disposiciones que se emiten de carácter administrativo, son disposiciones administrativas. Entonces se gana un proceso de sanción administrativa, lo que se conoce como omisos. Los omisos son el producto de no seguir lineamientos e instrucciones de carácter administrativo dentro de las disposiciones que emita la SAT. Todos los ciudadanos que tengamos un número de NIT estamos afectos y estamos sujetos a las disposiciones de la SAT.
Una declaración presentada fuera de tiempo, una no declaración de impuestos, naturalmente nos pasa la factura. Y eso, mis estimadas amigas y amigos, puede ser poco democrático, pero es coercitivo y es parte del derecho. Las multas de tránsito, el departamento de tránsito, naturalmente, la Inspección General de Trabajo, en el caso de los patronos, bueno, el Estado constantemente, la Policía Nacional Civil, bueno, el Estado constantemente ejerce un poder coercitivo sobre la población. Y este poder coercitivo es natural y es bueno y es positivo que exista. Porque de no existir un poder coercitivo de parte del Estado como tal, entonces estaríamos a expensas literalmente de los bárbaros o de lo que se conoce en la Edad Antigua como las mayorías incontrolables. Las mayorías incontrolables eran aquellas que, no pudiendo alcanzar el poder por la vía democrática, osaban detentarlo por la vía de las Fuerzas Armadas. Nuestro país viene de una triste historia de 36 años de conflicto armado interno, en donde se enfrentaron grupos de distintas ideologías, unos para mantener el poder y el status quo y otros para romper el poder, el status quo y acceder a un nuevo ciclo en el país, a un nuevo ciclo político, a un nuevo ciclo económico. Todo esto es naturalmente un proceso de evolución social. El evolucionismo entonces está plasmado en el artículo 152 y 153 de la Constitución porque explican cómo las sociedades van avanzando, van creciendo, se van desarrollando y cómo de alguna forma el derecho genera un proceso de inmersión con la sociología. Entonces es importante entender esta teoría del evolucionismo jurídico, del evolucionismo social. El evolucionismo social, como les decía entonces, es una similitud del planteamiento de Darwin. Darwin dice, las especies que son sometidas a condiciones más fuertes de sobrevivencia, que se imponen sobre los demás, son las que logran evolucionar, mantenerse, crecer y mejorar la especie. Eso es básicamente lo que dice, en pocas palabras, la doctrina de Darwin desde el punto de vista de las ciencias naturales. Y entonces lo que se conoce como el darwinismo social, que derivó precisamente de este concepto propiamente del evolucionismo social, básicamente habla de lo mismo. Es la misma idea, pero traspolada al mundo social. Es decir, las sociedades que son sometidas a fuertes combustiones, pero sobreviven, se sobreponen y avanzan, crean sociedades más desarrolladas y crean seres humanos y sociedades más evolucionados. Esa doctrina está presente en nuestra Constitución, en los artículos 152 y 153, al hacer referencia a que el poder, aun y cuando ha sido concedido de manera temporal a los gobernantes, le pertenece en su origen al pueblo y es administrado en todo caso por los burócratas de turno que generan lo que se conoce como la administración pública, el poder público y el imperio de la ley. Bien, eso entonces en referencia a este tema. Quisiera consultar si en relación al tema del evolucionismo social, alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algo que quisiera plantear, puede con todo gusto levantar la mano para poder generar un poco de diálogo. Bien, entonces, siendo así la situación, quiero agradecerles el tiempo. Nos estaremos saludando la próxima semana. Una semana podamos ya empezar a subirle sus notas del segundo parcial y estaremos ya avanzando con el programa. Nos estamos saludando el próximo jueves. Que tengan todos una feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz Gracias, noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Feliz- compañeros. Omar, feliz noche. Buenas noches para todos.